Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Me alegro de poder compartir con ustedes este tiempo, esta noche. Deseo que puedan disfrutar del aniversario el próximo fin de semana. 106 años. Ninguno de los que estamos acá los tenemos, pero somos partícipes de la historia de la Iglesia en Avellaneda, en el tiempo que cada uno de nosotros hemos estado, y hemos disfrutado de la bendición de Dios. Hemos crecido en nuestras vidas en ese lugar espiritualmente y bueno, habiendo transcurrido ya mucho tiempo de nuestra vida, es bueno rememorarlo, recordarlo y compartirlo con los hermanos que están hoy en la iglesia. Deseo que Dios los bendiga y que puedan disfrutar de ese tiempo. En esta noche vamos a pensar algo acerca, el Señor puso de hablar algo acerca de útil o inútil en nuestra vida o en nuestro ministerio. Hay una persona que la Biblia nos dice que en un tiempo había sido inútil, pero ahora podía ser útil. Todos lo tenemos presente, ¿sí? ¿Lo recuerdan? No sé si pueden desmutearse para ir compartiendo alguna cosa. Pero sin lugar a dudas, recordamos todos a esta persona llamada Onésimo. Onésimo. Hay personas que se dedican a la lectura de los labios, ¿no? Y ahí pude descifrar lo que decía Susana, Onésimo. Ahora, hay otra persona que aparece mencionada también en los mismos pasajes y en los mismos escritos de Pablo, donde está mencionada Onésimo, que es, quizás su nombre no lo recordamos tanto, no lo tengamos tan presente, que es Arquipo. En los mismos pasajes, en los mismos capítulos, aparece Arquipo, cual si fuese una dupla, como fue en los recordados años 70 y 80, Bocchini y Bertoni, del cual hemos disfrutado muchos de los que estamos acá y otros lo padecieron ahí, ¿no? Nilda. En esa época Nilda el celeste y blanco que tenía nada más era el de Argentina. Colosenses 4 y Filemón 1 son los capítulos en los cuales están las referencias de Onésimo y Arquipo. Pablo escribe en estas dos cartas, que junto con la de Efesios, son tres que se escribieron en forma prácticamente conjunta, y tenemos las referencias a estas dos personas, Onésimo y Arquipo. Yo veo acá cerca mío, en casa, tengo el televisor y al lado tengo un aparato, que es un reproductor de DVD, el cual durante mucho tiempo lo pude estar utilizando. Hace unos días quise poner un DVD para verlo y me encontré con la sorpresa de que no funcionaba. No sé, estaba como trabado la disquetera, no se abría, con lo cual no podía poner el DVD que quería ver. Por más que lo tenía ahí, algo que en un momento me había resultado útil, en este momento para mí era inútil, porque no cumplía la función para la cual había sido creado. Se había trabado, no sé, todavía no lo pude destrabar, lo voy a tener que llevar a algún técnico que conozca de esto, que lo destrabe para poder volver a ser útil. Leemos Colosenses capítulo 4, versículos 7, 9 y 17. Dice: todo lo que a mí se refiere, os lo está escribiendo Pablo, ¿no? Os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y más adelante en el versículo 17 dice, Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Y vamos a la epístola a Filemón, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. Útil o inútil nos habla de personas que tienen alguna función, algún servicio, algún ministerio para realizar. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, tenemos por lo menos 4 conceptos que podemos extraer en esta noche o refrescar en esta noche para cada uno de nosotros. El ministerio que tú y yo, que vos y yo tenemos para realizar, es un ministerio que nos lo da el Señor. La Biblia nos revela que Dios llamó a personas, hombres, mujeres, a servirle. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los convocó para que fueran parte de su plan en un momento determinado de la historia. Decíamos recién que de los 106 años de la historia de Pavón, en algún momento de la vida de la Iglesia, cada uno de nosotros hemos formado parte de ello. En ese plan que Dios tiene a través del tiempo, utiliza a sus siervos y a sus ministros en un momento determinado de la historia. Todos tenemos parte, hombres simples a los cuales Él nos llamó tal como cada uno de nosotros somos. Y nos da fuerza para llevar a cabo ese ministerio, esa tarea, ese servicio para el cual Él nos llamó. La Iglesia tiene un alto llamado de parte de Dios, un ministerio que es hecho posible por personas que creen que Dios les dio un llamado divino. ¿Qué es un ministerio cristiano? El propósito de los ministerios, de los dones, de los servicios que Dios nos ha dado, tiene el de edificar al cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros formamos parte de esto, de ahí la responsabilidad que conlleva el servicio o el ministerio que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. No es algo que Él nos puso para nuestro propio utilización, sino que la palabra nos enseña que tiene como finalidad el ministrar, el edificar, el servir al cuerpo del Cristo, la Iglesia, de la cual cada uno de nosotros formamos parte. El apóstol Pablo escribía acerca de sí mismo, digamos, o haciendo referencia a él, dice, doy gracias en 1 Timoteo capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice, unos versículos más adelante, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que nosotros pensamos en el servicio para el cual Dios nos ha puesto, tenemos que reconocer que Él es el dador de Él mismo y que Él es el único que merece tener el reconocimiento. Por eso terminaba Pablo ahí diciendo, agradecía a Dios porque le había primero considerado, lo había tenido como fiel, lo había puesto en el ministerio y como tal terminaba diciendo que él era el único que merecía el honor y la gloria por los siglos de los siglos. El ministerio
lo da el Señor. Por eso, esta es la gran responsabilidad que tenemos, que estamos utilizando, sirviendo algo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En segundo lugar, podemos decir que el ministerio lo da el Señor, pero lo ejerce la persona. Fuimos salvos, entre otras cosas, para servir. En la palabra de Dios encontramos esto, que cada uno de los cristianos hemos recibido algún don, se nos dice, alguna capacidad, alguna posibilidad de servir. Ahí está la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Cuando una persona administra el don que recibió por parte del Espíritu Santo, está ministrando para cumplir aquel precepto que el mismo Señor Jesús había dicho de sí mismo: no he venido para ser servido, sino para servir. Cada uno de nosotros, en alguna medida, hemos sido capacitados para servir al cuerpo de Cristo. Dios nos dio un ministerio para que nosotros, como hijos de Dios, lo ejerzamos. De ahí la responsabilidad que tenemos. Ministrar es servir. Hay un llamado común para todos los cristianos, que es el servir a los hermanos que están a nuestro alrededor y a la comunidad en la cual estamos, en la iglesia, en el cuerpo espiritual, pero también en el mundo en el cual estamos inmersos cada uno de nosotros, en nuestra área laboral, en nuestro grupo familiar, en nuestro vecindario. El Señor Jesús nos dio el ejemplo, como decíamos recién. Dice Él: no he venido para ser servido, sino para servir. Y después de lavar los pies a sus discípulos, el Señor les instruyó acerca de: les he dado ejemplo para que vosotros mismos lo hagáis. Les he dado ejemplo para que vosotros actuéis de la misma manera en la cual he actuado yo. Ahora, la palabra nos enseña, el mismo apóstol Pablo decía: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor mismo, a Cristo el Señor, servís. La responsabilidad de nosotros ejerciendo aquello que el Señor nos ha dado, del don que nos ha dado, del ministerio que nos ha dado, nos conlleva a tener que actuar, llevarlo, ejercerlo, como haciéndolo de corazón como para el Señor. No para los hombres, sirviendo a los hombres, pero haciéndolo como para el Señor, porque en realidad estamos sirviendo a aquel que nos dio el ministerio. A muchos de las cartas, en las cartas pastorales que escribe Pablo, instruye a cada uno de los que la recibieron acerca de ejercer aquello que el Señor le había dado. Él mismo reconocía que así lo hacía, que el ministerio que le estaba realizando y llevando por delante era algo que había recibido de parte del Señor. Y esto mismo le había encargado a Timoteo. Le dice: cumple tu ministerio. Y esto es como algo que va resonando a través del tiempo en el oído, en el corazón de cada uno de nosotros. El ministerio lo da el Señor, el ministerio lo ejerce la persona, pero el ministerio lo reconoce la Iglesia, en tercer lugar, y alienta a aquel que está desarrollando el ministerio. Es una gran responsabilidad como Iglesia el descubrir lo que otros hermanos están desarrollando, reconocerlo, aquello para lo cual están capacitados, y alentarlo en el desarrollo de él.
del mismo. El apóstol Pablo escribía en la carta de 1 Corintios capítulo 4, dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Más adelante, en el capítulo 16, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La Iglesia debe reconocer los ministerios, los servicios, las capacidades dadas por el Señor a cada uno de nosotros, y no solo reconocerlos, sino alentarnos mutuamente uno a los otros para el ejercicio de ese ministerio, de ese don, de esa capacidad. Habíamos mencionado anteriormente que el Señor había constituido a distintas personas con distintas capacidades a fin de perfeccionar, como dice Efesios capítulo 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto conlleva el reconocimiento de parte de la Iglesia. Cuando no reconocemos, en alguna medida estamos desalentando a aquel que está desarrollando un ministerio o un servicio. Cuando no le alentamos, por el contrario, le estamos desalentando. Pablo les decía: animaos unos a los otros, en otra carta. Edificaos unos a los otros. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice esto. Animaos unos a los otros, edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. Y más adelante dice: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La Iglesia tiene esta responsabilidad, reconocer a los que ministran y alentarlos. Y en cuarto lugar, podemos decir que lo incentiva a quien lo ejerce, lo incentiva el actuar de mis hermanos. El apóstol Pablo, que escribió mucho acerca de esto en distintas cartas, en Gálatas capítulo 2, cuando está contando aparte de lo que era su historia personal, dice, capítulo 2, versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como así a Pedro le había sido dado el de la circuncisión, versículo 9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la Iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. El actuar del hermano alienta e incentiva a otro hermano para el ejercicio de su propio don, de su propio ministerio. El ministerio lo da el Señor, lo ejerce la persona, lo reconoce y alienta la Iglesia y lo incentiva el actuar de mi hermano. Pablo les decía en la carta a Filipenses, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, un texto que recordamos mucho, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Y termina unos versículos más adelante: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes. A Tito le escribe, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Evidentemente, el ejemplo de uno ayuda y alienta a otro para el desarrollo y el ejercicio de su propio don. Útil o inútil, en tanto y en cuanto y de la manera en que cada uno de nosotros ejerzamos aquello para lo cual fuimos capacitados por el Señor, reconocidos por la Iglesia y de aliento uno para los otros, nosotros seremos los que le pondremos este nombre, este condicionante de útil o inútil, de acuerdo a la manera en que lo ejerzamos. Arquipo y Onésimo. Pablo estaba teniendo a Onésimo cuando escribía estas cartas cerca suyo y los mandó con la carta para la iglesia de Colosas, lo envió con la carta a la iglesia de Éfeso, lo envió a Filemón, portando él la misma carta, en la cual Pablo reconocía que aquel que en un momento era inútil, ahora se había convertido en una persona útil y deseaba que fuese aceptado nuevamente por Filemón, alguien que en su casa había una iglesia, ¿sí? Así es el encabezamiento de la carta a Filemón, donde estaba la hermana Apia, que era la esposa de Filemón, y el hermano Arquipo. Algunos creen que Arquipo era hijo de Filemón y de Apia. Y es notable que, habiéndole escrito Pablo una carta a Filemón donde tiene consejos sobre cómo debe conducirse aceptando a Onésimo, reconociéndole, una carta que está destinada no solo para Filemón, sino para la esposa y Arquipo, que probablemente fuese un hijo. Es notable que el consejo que escribe respecto a Arquipo de mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, no le escribe Pablo en la carta pastoral que está dirigida a Filemón y que Arquipo iba a leer, sino que ese consejo, en el mismo tiempo, porque fueron coexistiendo el tiempo en el que lo escribió, esta expresión, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, lo escribe en la carta a Colosenses. Evidentemente en Colosas, Arquipo tenía alguna función que desarrollaba. Ahora se lo escribe a la iglesia en Colosas para que la iglesia sea la que le incentiva a Arquipo, cumple el ministerio que recibiste en el Señor. Probablemente Arquipo no fuese una persona que no estaba cumpliendo el ministerio, sino que fuese alguien que lo estaba cumpliendo, o quizás no lo estaba cumpliendo, lo estaba dejando quizá de lado. Pero la incentivación para la cual escribe Pablo es a través de la iglesia, para que la iglesia le dé este mensaje: Arquipo, cumple tu ministerio. Y ahí es donde decíamos de la responsabilidad en el servicio del ministerio. La iglesia, si Arquipo le estaba cumpliendo, era incentivarlo a Arquipo para que desarrolle más su ministerio, porque la iglesia es la que recibía finalmente el beneficio del ejercicio del ministerio que estaba haciendo Arquipo. Si por el contrario Arquipo estaba decayendo en el ejercicio de su ministerio, la iglesia también necesitaba de que Arquipo cumpliese el ministerio, que no retasease el cumplimiento del mismo, sino que lo ejerciese para que la iglesia fuese beneficiada. La iglesia, reconociendo y siendo beneficiada del ministerio que cumple cada uno de los hermanos,
es aquella que debe incentivar al cumplimiento, al ejercicio del mismo, y es la beneficiaria del tal. Útil o inútil, en la medida en que cada uno de nosotros cumplamos con el ministerio que el Señor nos encomendó, nos convertiremos en útiles o inútiles. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser útiles en el servicio para la obra del Señor, con aquel ministerio que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, y que la Iglesia lo recibimos del Señor, lo ejercemos cada uno de nosotros, y la Iglesia y los hermanos, cada uno en forma colegiada, digamos, como grupo, como cuerpo o como personas, nos beneficiamos, recibimos, somos bendecidos por el ejercicio del ministerio y del don que cada uno de los hermanos hace. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, los bendiga a ustedes en los 106 años, bendiga a la iglesia local y que puedan disfrutar de este tiempo de comunión hermanable dentro de la iglesia. Gracias, hermano.